Para mí, y lo digo yo, es mi responsabilidad, ciertas consignas en la información muchas veces cuando esta provoca alarma. La consigna ha sido dulcificar, ha sido minusvalorar e incluso ha sido reírse de quien se preocupaba. Cuando llega el programa 20 de febrero, claro, cuando llega el programa 20 de febrero, ha habido muchas horas anteriores para saber por qué lo decíamos. Claro, ¿qué pasa? Pablo Fuente determina eso. Podríamos haber sido más duros. Podríamos haber dicho más cosas, es algo que ahora me arrepiento. No es que, pero yo veía todo el mundo tan a la contra. Yo veía reportajes como Cuarto Milenio esparciendo el miedo, el rigor de Ana Pastor y el alarmismo de Cuarto Milenio. Y yo decía, joder, si yo lo que quiero es dar datos que sean útiles a la gente, que yo creo que nos están engañando en el sentido de que nos hemos hecho una idea que no es. Y claro, Fuente hace que es solo una parte la que han sacado los medios, pero una serie de baterías tremendas, ¿no? Esto me provoca a mí, evidentemente, mis fricciones, porque me imagino la propia cadena diría, pero estáis locos, no sé. O sea, me dijeron, es un gran ejercicio de periodismo, pero, hostias, esto da mucho miedo. Ya en Italia ese día había 7 víctimas, ¿de acuerdo? Y en España no había víctimas. Entonces es lo fuerte. Pablo Fuente habló de respiradores, de camas de UCI, de cómo se quedaba en el aire, de un montón de cosas que hemos ido sabiendo. Por tanto, no fue una chiripa, no fue un acierto. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Ese programa era el fruto de muchas horas anteriores de investigación. ¿Por qué? Pues por mentes, si quieres, un poco obsesivas o muy entusiastas, que si se meten en un tema, se meten. Y vieron de inicio que no tenía nada que ver con el discurso de aquí. Mi pregunta es, ¿por qué no tenía nada que ver con el discurso de aquí? Esa es la que todavía hoy, Darío, nadie me ha respondido. Es muy curioso lo que está pasando y da para mucha reflexión. Yo hice un tuit una vez que pensaba que se está hablando mucho de crisis económica, ¿no? Que viene, por desgracia, se está pensando en crisis sanitaria, pero realmente va a haber una crisis, una parte de la gente no, porque la gente es muy, como dices tú, muy trincherada en su ideología y a esa la reconduces pronto, sea de un lado o sea de otro. Pero va a haber una parte de la gente, Darío, que mínimamente reflexiona, que yo te digo a ti, que se ha sentido traicionada por los medios, me refiero a todos, ¿no? Es decir, ellos han recibido información de sus popes que no era verdad. Y me da igual que haya gente arengándole al 8M, que era muy peligroso. Me da igual que haya gente haciendo un meeting de Vox, que era muy peligroso. Me da igual que haya gente diciendo que vayas al fútbol, que no pasa nada. Si me da igual. Luego, yo creo que la estrategia del poder y los poderes siempre es fraccionarnos y que uno sea azul y otro rojo y siempre se estén pegando. Y nunca se pregunten qué pasa. A mí lo que me ha dejado muy impresionado, y te lo digo porque, ¿sabes lo que pasa, Darío? Yo pienso que estamos en una situación tan grave, que no queremos todavía verla como el ser humano en el fondo quiere tener esperanza. Yo espero que lo superemos, pero es muy grave, ¿eh? Es muy grave. Y entonces, ¿qué ocurre? Que me da la impresión que a mí, por ejemplo, la decepción con muchos colegas, o sea, yo no creo estar haciendo nada de lo excepcional. Yo no soy ningún Robin Hood, ni ningún loco, ni ningún tal. Pero he visto algunos colegas que sé la importancia que tiene su palabra y no me lo podía creer. O sea, no me lo podía creer. Por desconocimiento, algunos. Por consigna, otros. Por no desagradar a los jefes, otros. Porque nadie les quite el sitio, otros. Por decir lo que está bien, políticamente correcto, otros. Y a mí lo que me sorprende, Darío, es cómo luego, si el espectador ha visto esas risas, esas bromas, ese descojono, ese reírse del que va por mascarillas, ese llamarles imbéciles, ese abrazarse con uno con coronavirus o hacer el juego. Pero te hablo de la tele pública igual. Yo he visto debates que no me lo podía creer, con médicos que son unos mentirosos, y grave, o son unos desconocedores de su oficio. Porque no hace falta saber el coronavirus que te dicen, no, es que es muy nuevo, no. El coronavirus es primo hermano del SARS y del MERS. Tú viendo lo que ha pasado con estos, incluso con muchos procesos víricos, tienes que saberlo. Bueno, pues yo no me lo estaba creyendo. Yo he vivido un proceso alucinatorio. Yo no he hecho nada que no puedo hacer cualquiera, que es hablar con médicos que curiosamente ni cobraban de los poderes públicos ni tenían ninguna consigna, no estaban muy politizados. Joder, pues son los buenos, ¿no? Y lo que decían, oye, es que se ha cumplido a rajatabla. Yo he hablado con directivos de mi cadena y con colegas avisándoles personalmente, como amigos, de cosas, y yo creo que se reían. Compañeros, colegas, de la prensa, compañeros de otros medios. Oye, tío, por favor, joder, yo sé que esto suena paranoico, pero por favor, si los zapatos
puedes no usarlos si sales a la calle, cuando todo el mundo va por la calle, si puedes llevar mascarilla, si puedes llevar gafas, esto en febrero, finales de febrero, Darío, es como para que te encierren. Pero yo no he hecho más que hablar con los especialistas, algunos formados en Harvard. Mi amigo Pablo Fuente me pone en contacto con la directora de pandemias de Stanford. Joder, es gente que sabe. De nivel. Darío, todos lo mismo. Todos anunciando lo que iba a pasar. O sea, esto mismo que estamos haciendo tú y yo, no se podía hacer antes. Estamos en conexión, confinamiento, pero en conexión y hablando que ponemos aquí una cámara y es un programa de televisión. Te quiero decir, tenemos más medios que nunca y más miedo que nunca. ¿No? Perder nuestra silla, perder nuestro sueldo, la estructura de la vida como se ha hecho, pues nos hace temer que contrariar al jefe. Yo me he negado a ir a grabar, te quiero decir. Ya. O sea, es un orgullo, no sé lo que es, pero yo, y eso es importante, sí me gustaría, Darío, porque si no, bueno, me metes en un follón. Pablo Basile en persona me dijo, oye, Iker, lo que tú quieras, eso también tengo que decirlo. Y dije, Pablo, yo creo que es mejor no grabar, no por mí, sino porque a mí, mi regidora, mi realizador, mi tal, se enferman y yo tengo conciencia, tío. O sea, a mí me va a dar algo. Sí. Porque no es tan importante hacer este programa, pero esto era febrero, final de febrero, ¿no? Pero yo ya sabía que un estudio, Darío, es una caja de resonancia del virus. Yo hablo con mi amigo Paco González de la COPE, que va a hacer la entrevista, y digo, Paco, ¿qué haces en el estudio, tío? Ya. ¿Qué cojones haces en el estudio? O sea, suena un poco tal. No, es que no os estáis enterando. ¿No os dais cuenta, Darío? Los últimos informes es que este virus se queda con hablar. Con hablar, se queda. Y se queda un tiempo. Y la misma OMS, la OMS que está quedando, bueno, como cagancho en Almagro, ¿no? Es decir, la OMS te decía que no hacía falta mascarillas 2 meses con una señora muy aparente hablando en todas las teles y así que la repartían a todas las teles y todas horas. Y ahora entonces la gente, Darío, ¿cómo se va a quedar? ¿Cómo se va a quedar? Los popes me han mentido y, oye, lo mismo es creerte todo lo contrario. O sea, el efecto es el contrario, también un efecto boomerang. No me creo nada de lo que esté en la tele o en la prensa. Joder, y te crees al loco que realmente está zumbado también y por ser un poco outsider en internet. Ni una cosa ni la otra. Pero que los medios, con la capacidad que tienen hoy tecnológica de acudir a cualquier fuente, muchos han hecho mal el trabajo. Vamos a ver, el resumen es, Iker no ha tenido ninguna chiripa ni tiene ningún poder extrasensorial. Ha acudido a médicos que estaban a disposición de cualquiera. Vi el panorama y dije, joder, aquí se nos viene una de impresión. Y luego lo terrible es ir viendo cosas como que te niegan lo de los ojos, te niegan los zapatos, sale el ministro diciendo que los zapatos o Simón que no pasa nada. Yo no entiendo, chicos, yo ahí ya entro en temas que no entiendo. O es un desconocimiento tan profundo, porque te voy a decir una cosa a favor del gobierno, no me puedo creer que sabiendo lo que hay, alguien monte el 8M y vaya con su gente. O sea, es que tampoco, o sea, ¿me entiendes? Puede ser un desconocimiento profundo, pero joder, si es un desconocimiento tan profundo en gente que lleva años en estos temas. Mira, yo te voy a decir una anécdota. El último día que hice vida social, y hace bastante tiempo, o sea, yo llevo confinado mucho antes de que lo dijera el gobierno y las autoridades, ¿no? Porque aquí está la familia en juego y todo, y ya veía. Te voy a hacer 2 anécdotas que no sabe la gente, yo creo. Mira, mi padre, por ejemplo, tiene EPOC, es decir, dificultades respiratorias, y es un hombre relativamente joven, fuerte, tal, pero es una cuestión más genética, más. Y le dije, papá, por favor, no salgas del umbral de tu puerta. ¿Él vive en Vitoria? No, en Madrid. En Madrid vive. A ver. No salgas de tu puerta, mi mamá, no salga papá, que sacas tú al perro, ¿qué tal? Papá no sale. ¿Cómo? Y claro, decirle a tu padre, mi padre es pintor y es anticuario, y decirle, hijo, del umbral de la puerta, y mi padre pone la tele y ve a todo el mundo diciendo que no pasa nada. No. Bueno, pues mi padre igual se ha salvado por eso. Porque alguien con dificultades te machaca. ¿Sabes lo que te digo? Te entra ahí y esto es como la lotería. Claro que pasa como una gripe y eso lo hace confuso. Porque también es tremendo decir, ¿cómo lo vamos a alterar
ante un virus que mucha gente lo ha pasado con paracetamol y como una gripe. Claro, el resumen es que eso es como una lotería. Tienes 10 boletos y 2 lo pasan muy mal. Ya, pues 10 de 8, o sea, 2 de 10. Un porcentaje, ¿no? sí, sí. Entonces, te quiero decir que eso lo he vivido yo. Y la última vez que yo, predicando con el ejemplo, fui a grabar, tenía una especie, con unos vecinos, sí, de fiesta, o había una cosa. Entonces había epidemiólogos. Que fíjate de casualidad. Y un poco se descojonaba. O sea, no pasa nada. Y yo venía con noticias de Italia diciendo, ojo, pero te hablo del principio, ¿eh? Del principio. O sea, no del confinamiento en Italia ni nada. Y discutíamos y digo, yo esto es que ya no es China. Y un doctor, que es el doctor Camacho, que ahora el pobre está haciéndose las mascarillas y está luchando para salvar a la gente, un hombre que estuvo no sé cuántos años en Harvard, dice, Iker, estoy muy asustado con el tema de Italia. Él da un poco el giro y dice, estoy muy asustado. Es tal la explosión en Lombardía, tal la explosión, que me llego a pensar, que luego yo creo que eso está descartado, pero que le recordaba a las historias del Antrax, cuando el Antrax lo distribuían con o sea, es brutal. O sea, es mucho peor que China. Cuando tú oyes, Darío, a esta persona diciendo que es mucho peor de China, la explosión de esto, cuando hay 7 víctimas, y lo mismo, y vemos periodistas que es todo pánico, no hacen falta mascarillas, el contraste ha sido brutal. Los grandes popes del periodismo se reían. Ahora, ¿por qué? Ante un hecho científico. Porque también te voy a decir una cosa, si te va a pillar el toro, tío, ¿de qué sirve decir que no pasa nada si tienes un mínimo de conciencia y conocimiento? Te va a pisar la aniquil, te va a pasar el quitanieves. Yo creo que en otras circunstancias, pon tú de lo que quieras, en otras circunstancias, la agitación sería mucho mayor y las acusaciones serían mucho más graves. Estoy convencido. ¿Ha tocado así? Hay una parte de la gente que cree que hay que acallar o hay que minusvalorar este virus y hay que poner buena cara porque tiene una ideología. Esa misma gente diría todo lo contrario cuando la crisis del ébola. Y a mí me da exactamente igual. Yo creo que en el ser humano hay algo como de desprecio a la muerte, ¿no? Porque nunca, pero esto yo lo he estudiado un poco, ¿no? Esto viene del Paleolítico, o sea, esto viene del Neolítico y esto viene de etruscos y esto viene de las Cícladas y esto viene de todas las culturas que han sido y especialmente mediterráneas. Pasamos de una vida dedicada a la muerte, es decir, de vivir dedicados a la muerte. Los egipcios y todo eso. Todos. Lo más importante era la muerte. Quedan retazos de eso en Galicia, por ejemplo, que es uno de los pueblos más unidos a la muerte. Mi señora es medio gallega y lo sé. Y tú sabes que los gallegos, muchos, igual ya no tanto, pero de tiempos, se hacían su tumba, su panteón. Sí. O sea, morir era una parte de la vida. Bien, pero un poco sobrecogedor, ¿no? Pero es así. Hemos pasado a todo lo contrario. No existe. Sí. No existe la muerte. Existe poco la enfermedad. Eso es. Y la vida es estar guapo y gozar y exponer una vida maravillosa. Entonces, esto de un virus que te destruye, a veces, no casa muy bien. Entonces, el miedo a alarmar. Vale. ¿Qué es más importante? ¿El miedo a alarmar o informar? Lo que has contado de los Paredes es una situación muy concreta donde posiblemente hay que hacer eso. Pero ante un virus que viene con tiempo de ventaja, ahora, ¿se podría haber hecho mucho más? Hombre, en hospitales seguramente estarían más preparados, la gente estaría todo el mundo con mascarillas y actuaríamos como China. El gran enigma es qué ha pasado con China, ¿no? Yo ahí sí que empiezo ahora a dar la vuelta a todo el fenómeno y yo creo que China realmente nos ha engañado seguro, ¿no? Hombre. Es mi impresión. Mira, yo hice hace muchos años, un documental de Chernóbil, ¿no? Y nos metimos mucho en el tema porque alguna gente dice, yo la fortuna que tiene con el misterio, o sea, a mí el misterio me ha dado la independencia, o sea, a mí el misterio me ha dado la libertad. Precisamente ser el del misterio me ha dejado en la buhardilla de los locos y por eso no he tenido mucha consigna ni mucha vigilancia, ¿no? Yo creo que otros colegas no han tenido esa suerte, ¿no? Más metidos en política, en economía, en deporte. Hay muchos intereses ahí, ¿no? Y en mí, ¿qué interés hay? Ninguno. Es decir, es un mundo por hollar, ¿no? No. Entonces yo creo que eso me ha salvado. Es decir, yo no reniego al revés del misterio porque el misterio, la etnografía, la arqueología, todos esos temas que yo tocaba
eran como inocuos para los grandes poderes, creo yo, ¿no? Y tocábamos de todo, porque hemos tocado de todo, hemos tocado el ébola, hemos tocado otras epidemias, hemos tocado muchas cosas. La gente no lo sabe porque muchas veces no ve el programa y se cree que no sé qué somos, vale. Pero lo que te quiero decir es que, aprovechándome de todo el asunto del misterio, en cada tema nos hemos metido muy a fondo, ¿no? Y entonces, claro, China, bien. Gente por las calles. Había bulos, sí. Pero había vídeos que ahora revisándolos nos damos cuenta que había gente que colapsaba por la calle y era verdad. Sí, sí, ¿Qué sí, hemos sí, visto sí. ayer y anteayer en Ecuador? Hombre, eso es acojonante. Eso es acojonante. Claro, Sí, sí, sí. entonces Darío no era tan bulo. Sí, Había una sí, sí. parte de bulo, o lo que es peor, había gente haciendo vídeos o reaprovechando, que esto ya es la vuelta de tuerca, para decir que todo esto era un bulo. O sea, una campaña desinformativa. Mira, el MI6 en Reino Unido, en el 2012, ya diseñó lo que eran patrullas de vigilancia en redes sociales. Es decir, personas que te revientan un evento, te machacan a un invitado, le agobian, partiendo de una posición o de otra. Ujú. Entonces, eso ocurre hoy en día. La batalla está en las redes, digital también, ¿no? Sobre qué es bulo y qué no. Siempre con ideas políticas. Pero al final pienso yo, creo yo, una parte de la verdad, no toda, pero una parte de la verdad sale. Cuando ves a Ecuador, yo voy a hablar esta noche en live con un periodista de Ecuador que está allí, en el sitio donde los muertos. Dices, joder, si esto es lo de China. Así que los que nos han hecho creer que era un bulo lo de China, o que no era para tanto, pues igual también nos estaban engañando, ¿no? Yo creo que, mira, te voy a ser sincero, vamos a tener tal drama, Ya. me parece absurdo. O sea, no, es como, ¿sabes? Tienes una gran pelea y luego te Ujú. vas a ir a la esquina a decirle a no sé quién. Es que es como absurdo, ¿no? No creo que merezca la pena. Te lo digo de verdad, ¿eh? Ujú. Merezca la pena. Lo hecho está. También es verdad que ya no podemos lamentarnos más de lo que ha ocurrido, ¿no? Y nunca sabremos qué habría pasado con otras determinaciones. Yo lo que te digo es que posiblemente se podría haber hecho un poco más, pero no para frenar lo que venía, ¿eh? Porque este virus es tan cabrón, este virus es tan extraño. ¿En qué sentido es extraño? Tiene unas facultades, mira, yo hablaba hace una semana con Javier Cantón, que es doctorado en coronavirus. Es, MERS-CoV, primo hermano, ¿no? Y Ujú. claro, pero este otro tiene unas facultades que es como, vale, este es otro coche, vamos a decir, es otro BMW, ¿vale? Ujú. Ejemplo. Pero el BMW, el que estamos acostumbrados, esto lo pongo yo, ¿eh? Es el BMW 318 que había en mis tiempos, digamos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, no? O sea, es decir, Sí, sí. 318 antiguo, ¿vale? Sí. Ah, este es otro BMW. Oye, cojonudo. Pero resulta que este es el BMW de competición M5 Ya. y la de Dios. Entonces, claro, cuando se ponen los dos, eh, es un BMW, ya. Pero, ojo, ¿eh? ¿Dónde está armado? ¿Cómo se ha armado este virus? Yo es que no comprendo, ¿no? Si sale del murciélago, no sabemos de dónde sale todavía. Entonces, yo creo que no nos merece la pena especular sobre qué habría pasado. Yo creo que habría miles de muertos igual, ¿eh? O sea, Ujú. aunque hubieran tomado todas las medidas, aquí lo que sale realmente para mí, te lo digo de corazón, yo me puedo esperar que los políticos nos engañen porque está en su oficio, joder. O sea, es decir, la política que es mantener al pueblo, controlarlo, Sí. pero joder, la prensa, a mí que te hablo de prensa comunicación, ¿eh? Te hablo de prensa popes de la tele, de la radio. Yo tampoco me quiero meter a todo el mundo enfrente, porque claro, es que tampoco. Pero yo en este tema me he quedado tan asombrado porque, ¿sabes? No entendía por qué tomaban esa postura. No lo Ya. entendí. ¿A poco estudiar no podías tomar esa postura? Joder. Y se rompe el círculo, ¿eh? Se rompe el duelo. Se cambia una cosa que es importante en el ser humano, de la despedida. Esto va a provocar en mucha gente unas cicatrices, digamos, anímicas fuertes, ¿eh? Sí, sí. Porque puede pasar con una abuela que, bueno, si ha vivido 91 años o 94, joder, pues ojalá viva unos otros 94 años Ujú. felizmente, ¿no? Pero no está pasando solo con abuelos, ¿eh? Este es Ya. otro de los engaños. Ujú. Eso es verdad. Y si yo llego a decir lo que podía decir hace, pues te ahorcan, porque está muriendo gente que no es. Está mucha gente muy grave entre 40 y 50 años. Ujú. Y es Sí. una realidad.
¿Y cuál es la siguiente fase? No lo cuentes. Claro, el problema es que el periodista le da hasta miedo contar. Es el problema. El periodista, ¿cómo voy a poner yo a la contra? ¿Cuál es mi ventaja? Que como siempre he ido a la contra, por los temas que yo tocaba, ya estaban a la contra, pues me da igual. Pero te voy a decir una cosa. Hablando de mi abuela. Mira, mi abuela precisamente y mi abuelo, yo no tengo más abuelos, claro, es la que me quedaba, me enseñaron mucho en Vitoria, mucho, con su forma, de una cosa que para mí ha sido muy válida, y que en una línea de mi familia está muy expresada, que es la transmisión oral, que es la fuerza del relato. Mis abuelos que venían del campo a la ciudad, por eso les fascinaba Félix, me acuerdo siempre, ¿no? Rodríguez de la Fuente, porque Félix era la España ancestral hablando, ¿no? Sí. Identificaban a él con algo de ese mundo. Pero me enseñaron mucho, ¿sabes de qué? Y les escuché muchos cuentos, muchos relatos, muchas leyendas. Lo hablaba con mi primo ayer, ¿no? ¿Cuántos? Mi abuelo por ahí. Mi abuelo era un espectáculo. Mi abuelo Francisco era un espectáculo. ¿Cómo contaba las cosas? Porque contar un cuento no es solo contar una información. Había que declamar, había que, ¿me entiendes? ¿No? Había que meterse en el personaje. Era muy vehemente, lo vivían. Todo eso viene de una España ancestral que se nos muere y da sus últimos pasos ahora. Yo hice algún libro en mis tiempos mozos, hace más de 20 años, por ejemplo en Las Urdes, que se llama El Paraíso Maldito. Son libros yo creo que inencontrables. ¿Y sabes, Darío, lo que me da la impresión? De que estaba siendo notario de un mundo que se moría para siempre. O sea, ya nadie va a contar esas leyendas, ya nadie va a contar esos encuentros reales con el misterio. Su forma de pensar y estar en el mundo se acabó. Hay gente que ha pasado una guerra de niños y que tiene este virus, con mala planificación, con poco sitio en hospitales, con pocos respiradores, con gente riéndose. Y gente que ha pasado una guerra. Ahora imaginamos un poco, estamos en casa, lo que tenía que ser estar en casa confinado, sea del bando que seas, y que te pudieran matar los de al lado. O sea, ahora uno es consciente de lo que pudo ser. Bueno, pues esta gente nos deja, ¿no? Nos deja. Y yo creo que está muy mal, ¿no? Que somos un poco egoístas y que he visto muchos comentarios, muchos a presentadores, que a mí me dejan de verdad destruido de la falta de respeto de, como si fueran muertos de segunda, ¿no? O si la gente, cuando se decía todo el rato, Darío, con patologías y muy mayor, en el fondo es para quitarte el miedo a los jóvenes o a los que ya somos maduros, pero ya no estoy ahí, ¿no? Joder. Me parece un desprecio total, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a vivir y sobre todo ahora que la tecnología y la medicina te hace vivir mucho más, ¿no? Pues sí, una parte del mundo ancestral maravilloso español, del relato, se pierde. Yo creo que mi abuelo era uno de esos ejemplos, ¿no? De cuando la transmisión oral era brutal, ¿no? Tenía una fuerza brutal y se pierde, sí, se pierde. Y va a haber una fractura emocional y mucha gente que ahora lo lleva bien lo va a pasar mal, ¿eh? Porque hay situaciones de no despedida y la despedida es importante, ¿eh? Hazme caso, yo creo que la crisis que se viene, si no toman medidas, es terrorífica, y que la gente, como somos seres humanos, somos seres sociales, yo te digo una cosa, a los 3 meses todo el mundo está haciendo lo que hacía antes. No tengas ningún problema. Te pongo esta apuesta. Cuando pase la pandemia, a los 3 meses no ha cambiado nada. Hombre, un paro acojonante, eso sí. No. Te digo, no ha cambiado nada en la relación de la gente. Ya, vale, sí, de relacionar. En la fase 2. O sea, económicamente el desastre. Nos va a traer problemas, revueltas, delincuencia. O sea, espero que no. Pero eso es tremendo. Por eso yo veo el problema. La gente, a los que 3 meses, al mes y medio, está abrazándose de conciertos, de bares, que no está mal, porque no vas a vivir con miedo. Es más, la gente, y esto va a ser como la vuelta al carnaval, yo creo. O sea, es decir, va a tener ganas de ser más humana. Mira, yo tengo una esperanza, y es que la gente me incluyo, claro, el público, va a saber lo que era acojonante, lo que era maravilloso y a lo mejor no se daba cuenta, que era mucho más feliz de lo que creía mucha gente. Eso es verdad. Pequeñas cosas eran maravillosas. Tomarte una caña con tu colega era increíble. Mira, yo soy muy futbolero, ¿vale? Y a pesar de que tengo medio siglo casi, sigo jugando con mis amigos. Y subí a Twitter una foto muy simbólica. Nosotros tenemos una liga, ¿vale? Y bueno, me ha gustado siempre jugar. Más que verlo, jugarlo. Y mira, no la vas a ver aquí, pero bueno, era una foto de un compañero y yo. Me impresionó mucho, no sé por qué. Mi compañero Cristian de mi equipo, yo tenemos un equipo, que vamos vestidos nos gusta mucho lo retro. Y estamos los dos, está el cielo de Madrid encapotado, y estamos en una contra los dos, ¿no?
que digo, ¿cómo he hecho? O sea, es lo que más he hecho de menos del mundo, tío. Y yo juego al fútbol porque vuelvo a ser niño, ¿no? Y me gusta volver a ser niño. Y entonces, em, esas pequeñas cosas, ¿no? Pues me di cuenta que me hacían mucho más feliz de lo que pensaba. Y la gente Ujú. va a ser muy consciente de lo que le hacía muy feliz. Y quizá daría yo una esperanza. Tanta bilis, tanta polémica, tanto rollo, tanto amargarse. ¿Por qué? Si estamos ahora con la que estamos, ¿no? Entonces, Ya, que haya una revolución y una pequeña evolución en mucha gente. En otra no, pero en una parte de la sociedad. Mira, me decía alguien cuando empezó todo esto a ser grave, me dijo una frase una señora que me dejó impresionado en el súper. Me dice, Iker, ahora todo el mundo es más amable. Dije, ¿y eso? sí. Todo el mundo se ve en peligro y valora al señor de la caja. Y los Sí, sí. médicos, ni te cuento. Pero el señor que está ahí con su taxi y ¿cómo vas a ser mal encarado? ¿Cómo vas a enfadarte por cualquier cosa con la que está cayendo? Entonces, esta terrible crisis, como ha pasado en todos los siglos de la historia, a lo mejor trae un poco de luz a alguna gente, a pesar de que, por desgracia, vamos a dejar muchas personas en el camino. Pero los que quedemos, ojalá, muchos vamos a tener un aprendizaje, fíjate, de las pequeñas cosas son maravillosas y nos hacen felices, y esto es la felicidad, y no tanto anhelo de no sé qué, sino que no hay que amargarse ni perder disco duro en chorradas, sino que, joder, éramos muy felices con muchas cosas, y ese es el problema, que nos parecía lo normal. No, no era lo normal, era excepcional, joder. Yo he puesto ese nombre que es muy simbólico, la estirpe de los libres. Primero porque es un relato, uno de los relatos finales para mí, el maestro Félix, ¿no? Y él dice el fin de una estirpe, la estirpe de los libres, se referirá a ella en otros códigos. Y dice una cosa que es maravillosa, ¿no? Hay un fragmento que te pone los pelos de punta, ¿no? Que dice Félix, más o menos, dice como que porque todos aquellos que hablamos de las estrellas, porque Félix la gente no lo sabe, pero ya en la radio ha hablado de estrellas, de posibilidad de vida en otros mundos, y era un filósofo. Dice, todos aquellos que hablamos de las estrellas, del hombre, de la tierra, de los animales, en definitiva del misterio de la vida, ¿no? Decía, todos volveremos algún día a charlar en las siempre floridas praderas de los cielos. Era como una especie de llamada al espíritu libre, ¿no? El espíritu libre es lo no domesticado. Lo no domesticado. Es como mi gata Montesa. Claro que Ujú. hay buenas y cosas malas, ¿no? Pero es esa especie de conexión con lo agreste, con no dejarte domeñar por las consignas, pero vengan de quien vengan. Es decir, que da igual que sea la derecha, que sea la izquierda, que sea el centro o el... que da igual. Ese espíritu libre de no importarte ir a contracorriente. Para mí la libertad es no importarte ser el salmón a contracorriente. Yo lo he demostrado con este ejemplo. Podía haberme plegado como otros. Podía haberme no tenido ningún problema. Cero, ¿no? Mucha gente piensa que ahora no tengo programa por esto. Bueno, surgen leyendas también, ¿no? Pero te digo una cosa. Yo he tenido 2 meses en que no he hecho nada excepcional. Solo me he comportado como uno de la estirpe de los libres. Es decir, hago lo que creo que tengo que hacer, lo correcto. Y eso es la libertad. Y eso es brutal. Y mira, yo en mi vida puedo ser un ingenuo, ¿eh? Soy bastante ingenuo. Pero siempre que he intentado hacer lo correcto, ha tenido luego una vuelta a eso, ¿no? Ese sería mi mensaje. Es decir, ser capaz en este mundo donde todos queremos estar engrupados en cosas, ¿no? O ser queridos, que no te importe no ser querido, que no te importe ir solo, que no te importe si es tu código de conducta, ¿no? Y eso es, duermes muy bien y es alucinante, ¿no? Porque tú crees que has hecho lo que debías, ¿no? Y yo me doy cuenta que hay mucha gente que seguía por otros motivos, seguía por otras cosas, quedar bien, no perder la ola, no perder el puesto, que no te critiquen. A mí me da igual. He tenido tal aprendizaje en críticas que te Ya. aseguro que me da igual. Y esa es la libertad.